ocidental. Entonces, ahora también les voy a pedir otra cosa. Silencio. Me imagino que los que vinieron acá es porque quieren escuchar la clase. Los que no, tienen un minuto para levantarse e irse también de la clase. Mas tá calor aqui dentro, viu? ¿Ah? Tá calor, viu? Muy bien, llegó justo a tiempo. Cierra esa puerta y ya nadie puede entrar. Esse negócio que eu pegava. El de la aire acondicionado. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Larissa, assim. Cuando nosotros hablamos de transcripción, hay 4 estructuras que van a ser indispensables en este proceso. Primero es poder tener un molde de ADN o una plantilla. Acuérdense que nosotros tenemos una molécula de ADN que tiene 2 N. Una que es 5' para 3' y otra que es complementaria, que es de 3' para 5'. En el caso de la transcripción, la que se va a utilizar como molde, la que va a ser mi plantilla, va a ser la que está desde 3' para 5'. Porque mi polimerasa, acuérdense que solamente puede agregar nucleótidos caminando hacia 3'. Entonces se va a crear un transcripto que nace en 5' y va creciendo hacia 3'. ¿Sí? Nosotros acá entonces hablamos de que lo que se forma se conoce como un transcripto primario o un pre-ARN. Y este transcripto primario o este pre-ARN es el que tiene que madurar para que pueda ser funcional. Aparte de tener ese gen que me da esa información para crear un ARN, nosotros tenemos que tener ciertos sustratos, donde esos sustratos son los nucleótidos. En este caso van a ser nucleótidos trifosfatos, pero que van a tener ribosa en vez de desoxirribosa, porque estamos hablando de ARN. Luego tenemos un tercer elemento que son los cofactores, principalmente el elemento magnesio, que actúa para potenciar la actividad de la ARN polimerasa. Y luego hablamos de los elementos de la transcripción. Dentro de los elementos de la transcripción, nosotros hablamos de 3 tipos diferentes. Hablamos de proteínas enzimáticas, de proteínas no enzimáticas y de ribosimas. Dentro de las proteínas enzimáticas, claramente tenemos a la polimerasa. En este caso, ella se llama ARN polimerasa. En todas las células eucariotas, nosotros hablamos de 3 tipos de ARN polimerasa. Hablamos de la ARN polimerasa 1, de la ARN polimerasa 2 y la ARN polimerasa 3. Cada uno de estos tipos de ARN polimerasa tiene una función diferente. Por ejemplo, la ARN polimerasa 2 es exclusiva para transcribir ARN mensajero, ¿sí? Entonces, el que va a enviar la información de un ADN a un ARN mensajero para que se forme este ARN mensajero va a ser una ARN polimerasa 2, ¿sí? En este caso. Luego vamos a ir viendo cada una qué función va a tener. Luego tenemos a los factores de transcripción. Los factores de transcripción pueden ser parte de proteínas enzimáticas como también de proteínas no enzimáticas.
Si ellos pueden estar en esos dos tipos de elementos de la transcripción. Los que son factores de transcripción enzimáticos son conocidos como sinasas o quinasas. ¿Cuál era la función de las sinasas o quinasas? Por eso ellas son proteínas enzimáticas. Agregar grupos fosfatos. En cambio, las otras que pertenecen a las proteínas no enzimáticas no son sinasas ni quinasas. Luego hablamos de las pirofosfatasas. Las pirofosfatasas son enzimas que se van a encargar de sacar, de proporcionar energía. Si nosotros tenemos sustratos como el ATP, el GTP, por ejemplo, que esto es adenosin trifosfato o adenosín trifosfato, lo que hace la pirofosfatasa es sacar dos grupos fosfato a estos sustratos y utilizar estos dos grupos fosfato. La polimerasa utiliza estos dos grupos fosfato para tener energía para que ocurra la transcripción. Bueno, decirle que sí pueden. ¿Ahora están afuera? Bueno, que Meu prof, liga esse aí. no puedo. Ah, María Clara, tenés permiso, está abajo a decirle al muchacho del aire que venga urgentemente. Ya le mandé 2 mensajes y no viene. Vaya, yo le estoy diciendo que se vaya, ¿verdad? Pueden entrar ustedes. Malvado. Oi? 2 de Não, cada. tá muito quente. 2 de cada. Bueno, entonces, la pirofosfatasa va a sacar 2 de cada nucleótido para que ellos se queden como adenosina monofosfato, guanosina monofosfato, y esos son los que van a dar ese aporte energético. Las nucleasas, ya saben ustedes que van a ser las encargadas de hacer las roturas, ¿sí? Tienen ese poder fosfodiesterasa. Y la topoisomerasa tipo 1 lo que hace es evitar el enrollamiento mientras está ocurriendo el proceso de transcripción. Y las enzimas del procesamiento. Las enzimas del procesamiento son enzimas que van a hacer que ocurra un proceso muy importante de la transcripción que se llama splicing alternativo o corte y empalme, ¿sí? Que lo que van a hacer es cortar secuencias no codificantes y empalmar exclusivamente las secuencias codificantes. Ese es un proceso enzimático que ya corresponde a la maduración del transcripto primario, que sería separar intrones y exones. Eso sería lo que hacen las enzimas del procesamiento. Y proteínas no enzimáticas, como ya les decía, hay ciertos factores de transcripción. Y también tenemos ribonucleoproteínas, que serían ARNs con proteínas que son parte de este proceso. Y por último tenemos ribosimas, que son catalizadores biológicos, pero de origen no proteico, en este caso de origen de ARN. ¿Cómo hace la célula para construir un ARN? La célula para construir un ARN, como les decía, siempre va a utilizar la copia o el molde del ADN que está de 3 para 5, ¿sí? Para que él pueda hacer una construcción de 5' para 3'. Hola. Muchas gracias, María. Tiene presente hoy. Gracias. Ah, sim, agora sim. Ai, ahora sí. Ai, já tô com frio. Ahora no te Oye. vas a la cena. Ó aqui, ó. É, já fiquei foi com frio. Não tava nem quente. Bueno, entonces, la diferencia claramente, silencio.
Olha onde que eu coloco a linha aqui. La diferencia importante Se eu tenho também agora nisso. el ARN y la formación de la replicación es también la burbuja. Acuérdense que en la replicación nosotros vimos que se abría absolutamente todo el material genético de forma secuencial, simultánea, que todo se iba a replicar al mismo tiempo. En cambio, en el ARN, eso va ocurriendo por etapas, por etapas. Cada 10 nucleótidos, si yo tengo acá mi hebra, se van a abrir solamente el lugar de 10 nucleótidos, se transcriben los 10 nucleótidos y esa burbuja se vuelve a cerrar. ¿Sí? Ella no se va a mantener abierta todo el tiempo en el que está ocurriendo la transcripción, ¿sí? Sino que se va abriendo cada 10 pares de nucleótidos. Eso es lo que se conoce como burbuja de transcripción. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros podemos tener claramente de molde, vamos a tener siempre adenina, guanina, citosina y timina. ¿Sí? Lo que va a cambiar en el ARN va a ser la timina por el uracilo. ¿Sí? Eso es lo que va a cambiar. Es el único nucleótido que se va a ver diferente entre la molécula de ADN y la molécula de ARN. Y acá vemos cómo se abre una burbuja de transcripción, ¿sí? Donde se agregan 10 nucleótidos y ya ellos van saliendo, ¿sí? Sí, es parecido donde se forma, pero en la transcripción no hay fragmentos de Okazaki, es una línea continua. Sí, solamente se abre por etapas, es diferente. ¿Sí? Aqui, ó. También ambas en ambas solamente solo la Ai, tu irmã. por ejemplo, Tá bem? Manda um beijo pra ela. Ela vai vir. Manda lembrança pra tua mãe. la que no necesita proteína puede ser la constante. Agora vai falar sem safadeza, aí você fala na sério. Chicos, por ejemplo, yo tengo ADN que es adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina, adenina. Supongamos que esta es 5' y acá es 3'. ¿Sí? Entonces, mi complementaria antiparalela tendría que ser acá 3'. ¿Sí? Esta 3' va a tener acá timina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, timina y terminaría en 5'. Dos son hebras de ADN, las dos son una complementaria de la otra. Yo, para hacer una transcripción, solamente voy a utilizar la hebra que me va a dar un transcripto constante. Porque yo acá no tengo, por ejemplo, una polimerasa beta, que es la que me va a sacar los fragmentos de Okazaki o me va a crear fragmentos de Okazaki. Yo necesito que la transcripción sea directa, sea continua. Entonces, mi plantilla, mi molde, claramente va a ser la hebra que tiene 3' para 5', porque es la que puede crecer de forma constante. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como molde o plantilla de ADN. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros conocemos como cadena no molde. ¿Sí?
¿Qué va a pasar cuando viene y empieza esa transcripción? Cuando va a empezar esa transcripción, mi polimerasa viene y se coloca. Supongamos, voy a borrar esta parte un poco más. Supongamos que acá sea mi caja data donde está mi promotor. ¿Sí? Acá entonces es 3'. Acá en la caja data donde está mi promotor es donde se coloca mi polimerasa. Acá donde se va a colocar mi ARN polimerasa. Todo lo que está para acá es corriente arriba. Todo lo que está para acá sería codificante y es corriente abajo. Para que inicie la transcripción, tiene que quedarse expuesto el primer nucleótido que se tiene que secuenciar, que es conocido como el sitio más 1. Ese es mi primer nucleótido que yo voy a empezar a transcribir. ¿Sí? Entonces la polimerasa se coloca en esa caja data y ahí se abre la burbuja. La burbuja de transcripción no se abre donde está el promotor. La burbuja de transcripción se abre para que quede expuesto el sitio más 1. ¿Se entiende eso? Sí. Nosotros habíamos visto las partes del gen. ¿Se acuerdan de las partes del gen? Yo tengo un gen. Lo que yo necesito es que este gen se divide en 3 partes. Una zona que es conocida como reguladora, una zona que es conocida como promotora y una zona que empieza por el sitio más 1, que es la zona codificante. La que tiene que empezar la apertura, la burbuja, los primeros 10 nucleótidos, es desde el sitio más 1, que es ahí en donde se va a abrir y se va a formar esa burbuja. La polimerasa viene y se coloca acá en el promotor, es donde se coloca la polimerasa. Esta zona reguladora es donde se van a unir factores de transcripción. Los factores de transcripción que se colocan en la zona reguladora son los que, como dice su nombre, reguladora. Esa zona es la que puede potenciar o silenciar la transcripción. ¿Sí? Esa zona entonces puede potenciar o silenciar la transcripción. ¿Esa polimerasa es la misma que en toda la información del ADN o es una diferente? No, es diferente. Es una ARN polimerasa 2. ¿Quién pone la polimerasa ahí? Los factores de transcripción ya. ¿Sí? Primero se unen los factores de transcripción a la zona reguladora y luego va a venir la polimerasa. ¿Sí? Cuando la polimerasa se coloca acá, los factores de transcripción que están en la zona reguladora pueden activar o inactivar a la polimerasa. ¿Sí? Y ahí la polimerasa ya va a abrir ese sitio más 1. El sitio más 1 es el primer nucleótido que se va a transcribir. Ese es el más 1. ¿Sí? Entonces, ese es el que se va a empezar a transcribir. Chicos, la polimerasa es la que va caminando, abriendo esos 10 pares de nucleótidos. ¿Qué va a pasar si este es mi molde? Entonces acá, no va a haber en mi casa. Lo que hay en mi casa, pero hay más bien topoisomerasa, no tanto la epitasa. La topoisomerasa es la que va a evitar el enrollamiento. Va a haber una topoisomerasa tipo quirasa, sí, la quirasa o topoisomerasa. Esa es más bien la que va a estar involucrada en el proceso de transcripción. ¿Quién va a conocer La propia polimerasa que se agrega ahí, que cuando es activada, la topoisomerasa va a venir y va a girar la hebra. Porque yo no necesito que eso se corte, yo necesito que solamente descomprimir por un momento. Yo no necesito que se abra toda mi hebra. Solo cada 10 nucleótidos se abre sin se cierra, se abre sin se cierra, se abre sin se cierra. Entonces yo no necesito
necesito que trabajes cortar todo, solamente desenrollar. Yo necesito, acordate que tu cromosoma, tu cromatina está muy condensada. Yo necesito descondensar nomás. Yo no necesito abrir todo. ¿Sí? Entonces, cuando empieza el sitio más 1 a transcribir, si esto es 3', 5', entonces el sitio más 1 empieza con 5' y la polimerasa camina hacia 3. Chicos, si yo tengo un transcripto, este se va a formar. Acá es timina, acá va a ser. No, si acá es timina, acá va a ser adenina. Si acá es adenina, acá va a ser uracil. Acá citosina, acá guanina, acá adenina, silencio. Chicos, allá ustedes tres. Ustedes tres. 1, 2, 3. Silencio. Después, adenina, uracilo, guanina, citosina, guanina y timina, adenina. ¿Sí? Y acá termina entonces el 3'. ¿Entendieron esto? Y vean algo. El molde, Ana Luisa, silencio. El molde, no le diga usted, le diga Ana Luisa. El molde es muy diferente a mi transcripto, muy diferente. Pero si yo miro mi no molde es casi idéntico a mi transcripto. Los únicos lugares en donde cambia son acá y acá. Después todo es igual, hasta el sentido es el mismo a mi no molde. El sentido de mi no molde es de 5 para 3. El sentido de mi transcripto es de 5 para 3. ¿Sí? Mi transcripto tiene adenina, transcripto tiene adenina, mi no molde acá tiene la adenina. El único que cambió es la timina por el uracilo, pues todo es igual. Todo es igual. Por eso se dice que la cadena no molde es realmente la cadena informativa. La cadena no molde es realmente esa cadena codificante o informativa. ¿Se entiende? Ella es realmente la que tiene la información. Si yo les doy a ustedes, vamos a un ejemplo porque yo esto pregunto en el examen, pongo una secuencia y ustedes me tienen que decir cuál es la molde y cuál es la no molde. Si ahora saben ustedes que la no molde es la informativa, es la codificada. La no molde es la informativa, es la codificada. Y yo les digo que esta cadena es la no molde. Adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, adenina, citosina y acá 3. Ana Luisa, ¿cómo va a ser mi transcripto? Esta es tu no molde. Venga. Venga. É o transcrito da replicação ou do ainda? ¿Y qué es un transcripto? Não sei mais. Eu não sei qual vai ser. É a mesma coisa para ter uma aquela pesada. Mesma coisa, uracilo, uracilo.
Essa cadeira vai ser a monolide. Não vai ser a sociedade. Acabo de decir, vamos a repetir. Vamos a repetir. Relaxa. Não, minha filha, você sabe. Sim, sabe, Luísa? Sabe sim. Vai. La, Andressa, vai. Vai. La no molde es la codificante, es la informativa. Toque el rojo, agarra el rojo. Agarra el rojo. Esqueci. Muy bien, Andresa. Es eso nada más. Es lo más fácil. La no molde es la informativa, es la que realmente me dice cómo va a ser mi transcripto. ¿Ah? Por eso, porque el cerebro de ustedes es que es más fácil así. Ahora, vamos a hacer al revés. Calma, ¿qué? ¿Estaba copiando usted? Ah. Bueno, venga ya acá al frente, usted va a hacer el siguiente. Venga, madre. Venga acá. Eu não sei. Não sei mesmo. Ahora vas a ver, venga. Venga. Sí. ¿Ah? Eu acho que a Bruna tá botando tanto. Ella quiere. Eu não quero ir, não. Tá botando tanto pudor. Não, tô mostrando Deixa a aqui. bichinha. Acá le van a ayudar, le van a ayudar. Bueno, silencio. Si ahora yo le digo a Rodrigo que mi molde, el molde de ADN es citosina, guanina, adenina, timina, citosina, adenina, guanina, timina, y termina en 5'. Y yo le pido a Rodrigo que haga el transcripto. ¿Cómo va a ser? Silencio. ¿Cómo va a ser el transcripto? Eu sei. D-A-R-E. Qual que é a ideia aqui? É porque vai Vai pegar assim. trocar C com G. Você sabe que é 3 G linhas com com C. 50, né? 3 linhas com 50. A com T com Y T. en el transcripto vos tenés tu molde y vas a tener la complementaria. Entonces va a empezar con 3 o con 5. Aí vai começar assim. Com 5. Sí. ¿Por qué? A letra Porque acá. Começa com esse. Não, você não. Não é isso. Não, é só passar. Não, meu filho, você vai trocar C com G. Sim, não, ó, pera. Hoje você Ó, vai então. ter. G, C. Não, porque transcrição. Transcrito. Aonde ia virar timina, vira Brasil. Tá, então. Onde é T vai ser A. Não, vai virar A. Uai. Porque timina é adenina, É filho. a terceira gêmea. Tá, pera. G, C, U, A. Aí G. 6 por C vai ser G. A vai ser um de novo. Aham. C. A de novo. Você me lembra, acho que o U é em caso de. Acho que transportador, alguma coisa assim. Aí o transportador vira
Ajá, me dice ahí. Me lo juro. Bueno, vamos a ver. 5' citosina, guanina, citosina, adenina, adenina, timina, entonces timina, adenina, citosina, guanina, adenina, uracilo, guanina, citosina, timina, adenina, y ahí tiene su transcripto. Claramente, tal vez pueda ser más fácil, cada uno va a tener su manera de hacer. Yo y Alexandre lo haría de otra manera. Si él tiene el molde, él dijo que primero va a ser primero, si yo le pido a él que quiero la no molde y quiero también el transcripto, la no molde, la no molde. Porque não molde aí já. Y ahora vas a hacer tu transcripto. Transcrito que é o transportador. O transportador veio, lê e vai mandar por ribossoma. Aí tá um amadurecimento. Ay, ya está. Muy bien. Ahora sí entendieron. ¿Sí? Entonces yo les puedo sacar un transcripto, un molde o un no molde y ustedes tienen que decir. Si hacemos al revés, uno último. ¿Quién va a pasar ahora? Acá, Eduardo que demasiado quiere pasar. Si hacemos un transcripto ahora, el transcripto es 5'. El transcripto es 5'. Entonces yo te digo que adenina, uracilo, citosina, guanina, adenina, uracilo, citosina, guanina y termina en 3'. Y yo te digo que quiero la cadena no molde. No molde. ¿Cómo va a ser mi no molde? Vai ser quando fica assim e fica timina. Mírenle la. ¿Cómo? Sí, vamos a hacer este con este. Es igual, ¿entendieron? Sí, la dirección es misma. No molde es una cadena casi idéntica que tiene el mismo sentido, que lo único que cambia es la U por la D. ¿Entendió? Chicos, estas son las formas en las que yo suelo colocar y como ustedes tienen que identificar cuál es. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Ah? Sí, para assim, na prova. Bueno, entonces, Aí no nervosismo a gente emenda hay tudinho, unas bagunça. proteínas que son proteínas no enzimáticas que regulan a los factores de transcripción. Esas proteínas se llaman proteínas ROM. ¿Sí? Esas proteínas van a hacer que los factores de transcripción se activen o se puedan inactivar si tienen implicancias sobre los factores de transcripción.
Y como vemos, entonces, lo que se busca con el ARN es la síntesis de una molécula a partir de una estructura que le pueda dar un extremo 5' para 3'. Siempre va a nacer una molécula de ARN con una secuencia no idéntica sería no bimolde, perdón. Yo voy a crear una estructura complementaria. El proceso siempre va a ser unidireccional y cada 10 nucleótidos es la manera en la que va a ir ocurriendo la apertura de esa burbuja de transcripción. Nosotros, como les decía, podemos hablar entonces de una hebra no molde y de una hebra molde. La hebra no molde se la llama también como hebra codificada. Es la hebra que realmente me brinda la información y es una hebra casi idéntica a mi transcripción. Chicos, vuelvo a repetir. La hebra no molde, pregunta de examen. La hebra no molde es la hebra casi idéntica a mi transcripción. La única diferencia entre una y otra es la timina por el uracilo. Después no hay ninguna otra diferencia. En cambio, la hebra molde sí es una hebra completamente diferente a mi transcripción. Una hebra donde todos los nucleótidos cambian y hasta el sentido cambia. Porque mi hebra molde es una hebra complementaria, antiparalela a mi transcripción. ¿Sí? Nosotros entonces podemos hablar de 7 pasos que deben de ocurrir para que quede expuesto el primer desoxirribonucleótido. Entonces, como primer paso, la transcripción va a iniciar cuando todos los sustratos, cuando todas las ribonucleoproteínas se encuentren dentro del núcleo y puedan ser utilizadas para poder crear el transcriptor. Luego, como segundo paso, al promotor, a la zona acá del promotor, debe unirse la ARN polimerasa. Una vez que la polimerasa se unió, la polimerasa lo que va a hacer es abrir, generar la apertura de una burbuja de transcripción para poder ella iniciar la codificación de un extremo 5' para 3'. ¿Sí? Y ahí va a quedar expuesto el primer desoxirribonucleótido de ADN para poder crear el primer ribonucleótido. Y ahí ya hablamos de la etapa de elongación. Cuando queda expuesto el primer desoxirribonucleótido, termina el proceso de inicio e inicia el proceso de elongación. Y acá está resumido todo lo que les acabo de decir, eso ustedes van a leer, ¿sí? Ustedes ya resumido, mega recontra resumido. Y acá están las partes del gen. Nosotros sí ya habíamos hablado de las partes del gen, habíamos hablado de que el gen tiene una zona reguladora, una zona promotora y una zona codificadora. Chicos, la zona codificadora del gen, la que se va a leer, la que se va a transcribir, también se llama como marco de lectura abierto, o también es conocido como una unidad transcripcional. La unidad transcripcional inicia en el lugar del sitio +1 y termina en donde se transcribe el último nucleótido. ¿Sí? Entonces la unidad transcripcional es conocido también como un marco abierto de lectura. Es como si fuera que cuando ustedes
capítulo 1. Entonces, el capítulo 1 de ese libro es recién tu marco de lectura abierto, es que realmente te está dando información sobre el libro o la novela que uno está empezando a leer en septiembre. ¿Sí? Y claramente la conclusión del libro ya es la finalización, entonces eso ya no es parte de tu marco de lectura abierto. Es la secuencia de terminación. Acuérdense que en el ARN mensajero nosotros no conocemos una secuencia de terminación, lo que conocemos es una secuencia de aviso para terminar la transcripción. En los demás ARN sí conocemos la secuencia de terminación que están formadas por 4 líneas. ¿Sí? Y lo que nosotros obtenemos cuando se da la transcripción de un gen es un pre-ARN. Ese pre-ARN tiene que ser procesado, tiene que madurar para poder salir al medio citoplasmático. Por eso en la transcripción nosotros podemos hablar de un lenguaje de la transcripción. El lenguaje de la transcripción es primero el concepto de gen. El gen es un segmento de ADN que puede codificar para una proteína y ahí nosotros hablamos de ARN mensajero. Pero el gen también es un segmento de ADN que puede codificar para otro tipo de moléculas, no solamente para proteínas. Cuando nosotros hablamos que el gen es un segmento que codifica para otro tipo de ARN, hablamos de ARN ribosómicos y hablamos de ARN transferente. Y lo que les decía de la unidad transcripcional, la unidad transcripcional es el segmento que está dentro de un gen. La unidad transcripcional es un segmento que está dentro de un gen que comprende desde el inicio de la transcripción hasta la terminación de esa transcripción. Essa unidade transcricional, então, ela se encontraria dentro da parte codificante do... Dentro de la parte codificante. Toda la parte codificante es la unidad transcripcional. ¿Sí? Es ese marco abierto de lectura. ¿Sí? Y esa unidad transcripcional puede ser monocistrónica y puede ser policistrónica. ¿Qué quiere decir? Que la unidad transcripcional puede ser un solo gen. Que con que yo codifique un solo gen, ya se puede producir una estructura proteica. Ya no hace falta que yo codifique otros genes para crear una estructura, ya sea una ARN o sea una estructura proteica, indistintamente. Pero cuando nosotros hablamos de una unidad transcripcional con más de un gen, hablamos que ella es policistrónica, que yo puedo tener en una información en un gen y yo necesito la otra información que está en otro gen para producir una estructura proteica. Vamos al caso de la hemoglobina. La hemoglobina es una estructura proteica que está formada por dos moléculas globulares. Yo tengo una porción beta, una hebra beta y una hebra alfa que se unen para juntar la hemoglobina. Ambas cadenas de la hemoglobina vienen de dos genes diferentes, de dos unidades transcripcionales diferentes. Entonces, cuando mi información para crear una unidad transcripcional hay más de un gen, hablo de policistrónica. Entonces, la unidad transcripcional no siempre va a venir del mismo gen. La unidad transcripcional puede venir de dos genes diferentes. Y eso es lo que me va a dar una información. Por eso muchas veces uno puede tener lo que se conoce como el splicing alternativo, donde se dan cortes y empalmes entre varias secuencias para formar una estructura proteica. Por eso nosotros obtenemos más poca cantidad de genes y mayor cantidad de proteínas. O puede también ocurrir, chicos, que en un mismo gen yo tenga la información para varias
que tiene el mismo sentido que el transcrito. Esa es la hebra sentido. Y la hebra antisentido es mi hebra molde. Es mi hebra molde. Es la hebra que no codificante, es la hebra que sí se transcribe, es la hebra transcrita, la no informativa y la negativa porque tiene el sentido contrario al transcrito. ¿Sí? Por favor, tengan cuidado con esto, hebra sentido, hebra antisentido, porque siempre les quieren confundir en el examen, no es porque la profe pone esa pregunta y de repente ustedes ya se resbalan. ¿Ah? Sin necesidad, ¿verdad? Por suerte el otro semestre nos seguimos viendo. ¿Ah? El otro semestre nos seguimos viendo por el Fiz uma cara de amor. No sé, de repente no, ¿verdad? Para darle escribinitos. Sí, eu quero, vou exigir. Bueno, otro lenguaje de la transcripción es conocer Después. los tipos de ARN. Yo puedo tener ARN funcionales que cumplen una función específica y puedo tener ARN informativos. Los ARN funcionales son todos los ARN que no se van a traducir a proteínas. ¿Sí? Entonces, dentro de los ARN funcionales, vamos a hablar de ARN ribosómicos, ARN transferente, ARN pequeño nuclear y ARN citoplasmático pequeño. ¿Por qué dentro de los ARN informativos que se traducen a proteínas, claramente yo tengo al ARN mensajero? ¿Sí? El ARN mensajero es el que me da realmente la información. ¿Y qué son los ARN heterogéneos nucleares? Cuando en el núcleo yo tengo mi célula y tengo acá el núcleo. En el núcleo yo tengo mi cadena de ADN. Este
para ARN mensajero. También para ARN telomerasa, también él puede transcribir. Y la ARN polimerasa 3 transcribe para ARN transferente y para ARN ribosoma. Porque yo tengo dos tipos de ARNs para ARN ribosoma. Porque tengo dos ARN polimerasa que son dos similares. Porque una está ocurriendo en el nucleolo y la otra está ocurriendo en el núcleo. La ARN polimerasa 1 se encarga del nucleolo, se encarga del 45S. Entonces la ARN polimerasa 1 forma el 28S, el 18S y el 5,8S. En cambio, la ARN polimerasa 2 es ARN mensajero, también ARN pequeños nucleares o nucleolares, y la ARN telomerasa y la mayoría de los microARN. La ARN polimerasa 3, en cambio, va a ser de las 5S, ¿sí? Y de otros ARN pequeños como el ARN transferente o los ARN pequeños que tienen la función de hacer cortes y empalmes, que son los ARN US. Entonces cada uno tiene una función. Hay un hongo que se llama Amanita phalloides que libera una toxina que lo que hace es eliminar o evitar el proceso de la transcripción. Y ella principalmente se une a una ARN polimerasa y lo que hace es que evita que se formen nuevas proteínas y con eso no se puede formar una defensa, una respuesta inmunológica. La persona tiene una causa de insuficiencia hepática que eso puede llegar a la muerte. Eso va a causar este hongo. Y este hongo o el mecanismo de acción de este hongo también se ha utilizado bastante para entender el funcionamiento de ciertos fármacos y tratar de inhibir ciertos procesos bacterianos o virales. ¿Sí? Porque acuérdense que cuando un virus ingresa a mi organismo, lo que él quiere es adueñarse de mi maquinaria replicativa para que solamente se replique proteínas virales. ¿Sí? Entonces, hay fármacos que utilizan o que se han estudiado para utilizar este mecanismo de acción. Por eso varios medicamentos que son antimicrobianos utilizan el mismo mecanismo, inhibir una ARN polimerasa. Entonces las características de la ARN polimerasa es que son unidireccionales, es solamente un lado, una de las hebras, y tiene la capacidad para iniciar la cadena de ARN. Acuérdense que cuando se daba la replicación, yo necesitaba que se forme primero un cebador, una estructura de ARN que mi primasa primero trabaja. En este caso, no hace falta que ocurra ese cebador porque ya mi molde es ARN. ¿Ah? Bueno, vale, llevamos. Falta todavía. Não é hoje não. Agora você está sabendo. Acabou. Só verificou até onde vai. Quanto falta? Até o sábado. Me dá a cara. Sextou, né? Ah!
Ahí peor. Bueno, esto ya es lo que hemos visto. La transcripción del gen también ocurre, chicos, en 3 etapas. En la iniciación, en la elongación y la terminación. Ya vimos nada más acá que la iniciación comienza cuando se reconocen los promotores que son reconocidos por la polimerasa. ¿Sí? Ahí la polimerasa va a abrazar la cadena y va a abrir la burbuja de transcripción que van a abrir solamente 10 nucleótidos. El mismo que en la replicación, solamente que es unidireccional, solamente se utiliza uno de los modos. En ese momento, cuando se abre la burbuja de la transcripción, ya va a empezar la etapa de elongación porque se queda expuesto el primer desoxirribonucleótido y empieza a ocurrir. Y la terminación ya saben que se cierra completamente todo porque se llegó a la secuencia ya sea de adenina, timina, o las 4 timinas. Sabe que processo de replicação? El mismo proceso. Tem também a ideia dos separadores, dos Acá no hay cebador. Solamente empieza la transcripción de una vez porque vos ya estás creando ARN. Yo no necesito más un cebador. E topoisomerase? Topoisomerasa sí. La helicasa no es importante porque vos vas a solamente querer desarrollar tu cromatina. Vos no querés cortar toda la hélice. ¿Sí? Entonces solamente vas a usar la topoisomerasa 1 o la quinasa, ¿sí? Para desarrollar. Vale. Muy bien, Luis Alexander. Después del receso vino para... Ya dejó el celular. Después resolvió el problema. Bueno. No sé si resolvió, pero... No quiero hablar del tema, mejor. Ok, entonces, tenemos factores de transcripción. Esos factores de transcripción se unen exclusivamente a mi zona reguladora. ¿Sí? Los factores de transcripción pueden ser factores de transcripción específicos, los que se van a unir a mi zona reguladora, y factores de transcripción basales, los que se van a unir a mi promotor. ¿Por qué va a haber esa diferencia? Porque la zona reguladora cambia de gen con gen. Cada gen tiene una secuencia reguladora diferente. En cambio, la zona promotora del gen son iguales. La zona promotora siempre tiene la caja tata y la caja K. Entonces, por eso los factores de transcripción que son basales van a unirse al promotor y los factores de transcripción que son específicos se van a unir a la zona reguladora. ¿Sí? Y ya les había dicho que el ARN de la unidad nuclear es el conjunto de todos los transcriptos primarios. Y acá tenemos que claramente la transcripción tiene que ocurrir por mecanismos que van a controlar esa transcripción. Los motivos por el cual se van a controlar la transcripción van a ser los siguientes. Primero, es como el proceso de ósmosis. El proceso de ósmosis queda de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Es lo mismo. Si yo estoy teniendo mucha proteína que se está formando en el medio citoplasmático, eso va a enviar una señal a mi núcleo y le va a decir: para de hacer transcriptos, para de enviar ARN mensajero, porque ya yo tengo suficiente cantidad proteica en este medio citoplasmático. Entonces, el propio producto proteico que está formándose en el medio citoplasmático actúa como regulador, es el primer regulador. ¿Sí? También puede actuar como regulador el propio transcripto primario.
ya se está formando mucho, si ya tengo mucho ARN heterogéneo nuclear, ya tengo mucho transcripto primario. Y ese transcripto primario tiene que todavía procesarse, ya también el proceso de transcripción va a empezar a disminuir. También durante la propia traducción, el ARN mensajero se va a regular. Cuando se está dando la traducción, el propio ARN mensajero va a decir, ok, hay mucha proteína degradándose, voy a apurar el proceso de traducción. O hay bastante proteína, puede ser más lento el proceso de traducción. Claramente, si hay mucha proteína degradándose, el mecanismo lo que va a hacer es acelerar también el proceso de traducción de ese ARN. Y como ya les dije, los factores de transcripción basales son iguales para todos los genes y los factores de transcripción específicos o facultativos son particulares para cada gen. Y de esta manera es como se va a regular. Algo que se le tiene que quedar claro. Los factores de transcripción específicos no son por ningún motivo los que activan a la ARN polimerasa. Es como un juego de dominó. Si yo tengo unos dominos, el primer dominó le va a echar al segundo, no le va a echar al último. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo acá mi zona promotora, esta mi mano es promotor, perdón, esta mano es mi regulador, y yo coloco un factor de transcripción específico, y esto va a ser como un bucle y va a activar a mi factor de transcripción basal. Y este factor de transcripción basal es el que va a activar a la polimerasa. Entonces, los factores basales son los que realmente activan a la polimerasa, porque los basales son los que se encuentran en el promotor. Y la ARN polimerasa se ubica aquí en el promotor. ¿Sí? Y como ven, se hace un bucle y el factor de transcripción específico encaja perfectamente en el basal y el basal activa a la ARN polimerasa. ¿Sí? Pregunta de examen. Y los factores de transcripción se logran colocar en esos lugares gracias a que el ADN tiene ciertas hendiduras, tiene ciertos surcos. Y acuérdense que la molécula del ADN es una estructura negativa, es una molécula negativa. Entonces, esos surcos, esas hendiduras, permiten que se lleguen a unir factores de transcripción que tienen carga positiva y se unan de manera fuerte a la molécula de ADN. Y acá podemos ver que los factores de transcripción van a tener diferentes tipos de contacto dependiendo a cómo sea mi estructura del ADN. Acuérdense que la estructura del ADN, lo ideal es que sea una hélice vuelta a hélice, pero yo puedo tener estructuras de una cremallera de leucina o unos dedos de zinc. Entonces, de acuerdo a cómo se encuentren esas estructuras del ADN, los factores de transcripción van a buscar la manera de entrar por ese surco. Porque aunque cambie la forma de la molécula de ADN, el ADN no cambia en carga. ¿Sí? Entonces él va a buscar, el factor de transcripción va a buscar la manera de poder colocarse e ingresar dentro de esa zona reguladora o de esa zona promotora. ¿Se entiende? Va a buscar, es como si fuera que si yo la puerta se hace, hay un hueco más pequeño para que yo entre, yo voy a tratar de achicarme lo más que puedo para poder pasar por la puerta. Entonces, si mi estructura de ADN cambia un poco la forma, tal vez a mi factor de transcripción le va a costar un poco más entrar, pero va a buscar la manera de ingresar de algún surco, por algún lugar. ¿Sí?
bien. ¿Cuánto falta? ¿Cuál es el sapito? ¿Cuánto falta para el sapito? 5. Bueno, ya. Meu carregador ¿Qué do pasa? negócio tá ficando feio. El enrollamiento, que todos ustedes ya saben, el enrollamiento de micropatina va a ser la que va a tener un poder sobre la actividad o inactividad del gen. Mientras más enrollada esté micropatina, más difícil va a ser que ese gen se active. ¿Sí? Ese grado de enrollamiento de la cromatina, esa actividad de la cromatina, está regulada por las histonas. Ustedes saben que las histonas son las que van a hacer que se dé ese grado de enrollamiento. Aparte, el grado de enrollamiento puede estar influenciado porque las histonas, acuérdense que cuando las histonas se colocan, si yo tengo un molde del ADN y se colocaba la histona que está formando el nucleosoma, se quedaban las colas de las histonas por fuera. Estas colas de las histonas pueden sufrir cambios químicos. ¿Sí? Esos cambios químicos que sufren las colas de las histonas pueden ser acetilaciones, pueden ser metilaciones y también pueden ser agregación de grupo fosfato. Mientras las colas de las histonas tengan mayor cantidad de metilaciones, mayor acetilaciones y mayor grupo fosfato, también mayor va a ser el grado de enrollamiento que la existe. ¿Sí? Entonces va a ser mucho más difícil poder activar a ese gen y que los factores de transcripción basales se ubiquen dentro del promotor. ¿Sí? Que ellos puedan entrar dentro del promotor. ¿Sí? Porque va a estar muy comprimido. Entonces va a ser muy difícil que pueda ingresar. Porque yo necesito primero sacarle las colas a la histona. Después hacer que la histona se desarrolle para que pueda entrar. ¿Sí? Otra cosa que va a regular es la metilación. ¿Sí? La metilación es un mecanismo muy importante dentro de la herencia porque la metilación es heredada. Chicos, la metilación tiene una importancia en la plasticidad fenotípica. En la plasticidad fenotípica. La metilación es un proceso que ocurre durante la replicación del ADN. Cuando ocurre la replicación del ADN, los lugares de mi molécula de ADN que pueden tener mayor agregación de metilación son las zonas donde hay citocinas y guaninas. ¿Sí? Las citocinas, las guaninas, se le pueden agregar grupos metilos. Mientras mayor cantidad de grupos metilos haya en una zona reguladora, en una zona promotora, va a ser más difícil que se active el gen. Si los grupos, tengan cuidado, si los grupos metilos están en la zona codificante, no hay problema. No hay problema. Si los grupos metilos se encuentran en la zona codificante, no influyen, no van a influir sobre la actividad génica. ¿Sí? Otra cosa importante es que en la herencia yo puedo heredar metilaciones, pero las metilaciones que se heredan son exclusivamente las que se encuentran, las metilaciones que se heredan son exclusivamente las que se encuentran en la citosina. Esto es lo que yo puedo heredar. ¿Sí? Entonces las metilaciones que todos ustedes tienen en sus citocinas son las que heredaron de su madre o de su padre. ¿Sí? Lo ideal, chicos, lo ideal
que tengan tanta actividad. Y hay otros genes que sí necesitan que tengan mucha actividad. Por ejemplo, está algo que nosotros conocemos como impronta materna e impronta paterna. ¿Qué es? Yo tengo de un gen específico, supongamos un gen 1, yo tengo de mamá y tengo de papá ese gen, el aporte de ese gen. Mi mamá tiene 20 metilos en este gen. Esa es la impronta de mi mamá. Mi papá tiene 30 metilos en ese gen. Esa es la impronta de mi papá. Yo tengo que poder heredar la impronta materna y paterna de la misma manera. No puedo que esté ausente esa impronta, si no trae ciertos problemas. Esa impronta materna o paterna es la que hace que el proceso de embriogénesis sea normal, de que se desarrolle un embrión normal. Si por algún motivo un progenitor no hereda en uno de los alelos la impronta correspondiente, hay dos síndromes que son los más comunes que se desarrollan, que son el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Angelman es cuando la impronta materna está ausente o la impronta materna es escasa. Quiere decir que yo no heredé los metilos del gen con la impronta correspondiente de mi mamá. Esos niños son niños que tienen problemas neurológicos y que esos problemas neurológicos se empiezan a percibir entre los 6 a 12 meses de vida. Y empiezan a